Bueno chicos, es tiempo de ver la segunda parte del mural del Hall of Justice que vimos en Superman y terminar de desentrañar a los héroes que vemos aquí. Así que sin más preámbulos, vayamos al video y no olvides dejar un comentario genérico para el algoritmo, esperar al final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Esta chica de aquí se llama Elizabeth Levy Lawrence y es una heroína enmascarada, también conocida como Liberty Bell, la campana de la libertad. Ella era una atleta que, aunque no crean, obtenía poderes de superfuerza y supervelocidad gracias al sonido de la campana de la libertad de Estados Unidos, así de chauvinista como suena. Fue la líder del escuadrón estelar durante la guerra, un grupo de personajes olvidadísimos de la Edad de Oro, y se casó con su compañero de equipo Johnny Quick, con quienes tuvieron una hija que también se llamó Liberty Bell. Este tipo aquí con cabeza de bala se llama Bullet Man. ¡Oh, sorpresa! Fue creado por Bill Parker y John Smelt para Fawcett Comics, la editorial original de Shazam, y debutó desde Nickel Comics número 1. Él era un superhéroe con un diseño de bala como su nombre indica. Originalmente era un policía que fue rechazado de la fuerza y usó un experimento de química creado por él para obtener superpoderes. Estos incluían una gran superfuerza y una capacidad intelectual superior. Además podía volar gracias a un control de gravedad y desviar balas. Ella, su esposa y posteriormente su hija Bulletter eran también miembros del Escuadrón Estelar. Este de aquí es actualmente conocido como Max Mercury, aunque originalmente fue Quicksilver y, como ya mencioné, antes fue el velocista con cabeza de búfalo. Él es un personaje de Quality Comics, la editorial original de Plastic Man. En su origen de esa editorial no había nada importante que decir, era solo un velocista más que tenía la habilidad de ser un gran contorsionista. Ya integrándose a DC es cuando se le cambió el nombre de Quicksilver a Max Mercury, porque ya existía el Quicksilver de Marvel, pero sí, el nombre de Quicksilver le perteneció primero a DC. Básicamente él era un soldado de la caballería que se unió a la fuerza de la velocidad por medios mágicos después de mucha concentración y trabajo místico con un chamán amerindio. Ha vivido en muchas épocas de la Tierra, llegando hasta el siglo 30 y más, siendo cronológicamente y en teoría el primer velocista. Esta de aquí evidentemente es Bullet Girl y se llama Susan Ketbar. Fue la compañera y posteriormente esposa del ya mencionado Bullet Man. No hay nada que decir, simplemente una compañera sin mucha personalidad. Pónganle ustedes que como una Hopgirl, pero mucho menos interesante. Este de aquí es TNT. Esto es curioso, pero TNT y Dan Dinamita eran las identidades secretas del profesor de química y entrenador de atletismo N y de su alumno Daniel Dunbar. Ellos trabajaban en un proyecto de sales radicales, aunque eso suena a producto colombiano, y bueno, con la lógica del cómic terminaron inventando unos prácticamente anillos mágicos que cuando se los ponían adquirían superfuerza, gran velocidad y resistencia a lesiones. Además de que eran capaces de generar diversos tipos de energía, mayormente calorífica, y fueron héroes muy destacados durante la época de Star Spangled Comics, es decir, tampoco fueron originales de DC, aunque cuando se integraron a la compañía, bueno, fueron parte del All Star Squadron, y bueno, terminaron siendo unos personajes olvidados más, aunque curiosamente en Dark Knight Death Metal se reveló que TNT existió en esa continuidad y fue revivido por Batman con un anillo de Black Lantern. Y Phantom Lady, esta quizás la ubiquen de alguno que otro lado. Ella fue miembro de los Freedom Fighters, siendo originalmente una especie de Batman femenina, una vigilante que combatía el mal con sus conocimientos de artes marciales y dispositivos de alta tecnología, aunque los suyos se concentraban en controlar la luz de alguna manera.
Su nombre original de soltera era Sandra Knight y también fue una miembro del escuadrón estelar que combatió a los nazis. Tuvo una alumna y sucesora, Dee Tiller, quien continuó su legado hasta su muerte durante la crisis infinita de mediados de los 2000. Y tuvo su sucesor en la forma de Stormy Knight, una científica y actriz famosa anteriormente, agente de S.H.I.E.L.D., una especie de S.H.I.E.L.D. que se dedica a controlar la magia. Un dato destacable es que, Phantom Lady fue una de las primeras superheroínas de la historia de los cómics, aunque quedó bastante olvidada. Y aquí vamos con uno de los más conocidos, creo uno que cualquier fan pudo haber reconocido a la primera, Animal Man. Bernard Booty Baker. Este personaje sí tiene una historia larga pero larguísima de varios videos, así que vamos a ir más o menos rápido. Originalmente era un héroe genérico que obtuvo poderes del contacto con una nave extraterrestre, lo cual le permitía adoptar temporalmente las habilidades de animales, el vuelo de las aves, la fuerza proporcional de una hormiga, algo relativamente sencillo, aunque con mucho potencial, y fue un héroe en Strange Adventure. Sin embargo, tras el evento de la crisis en las Tierras Infinitas, el personaje fue profundamente reinventado por Grant Morrison. Sus poderes se volvieron algo más filosófico y de terror. Los cómics de Morrison, como casi todo lo que escribe Morrison y que seguramente hace bastante drogado, entraba en el tema del ser, la existencia y la filosofía, y en tiempos más recientes se ha metido en el cómic de terror, también de corte muy Lovecraftiano y de horror cósmico, junto a Southing. De hecho, les recomendaría bastante el cómic que tuvo a inicios de Nuevo 52, más que nada el evento de Rotten World, un héroe con un increíble potencial que no ha brillado tanto. Y aquí tenemos a Garnet Grayler, un sargento del ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esta es una de las historias más extrañas, pero básicamente el tipo se volvió loco. Se ofreció como carnada para un experimento de realidad virtual para vivir en una simulación de cómo sería la gente en un mundo tras una guerra masiva, y cuando salió de esa realidad virtual estaba un poco tocadiscos. Fue a los laboratorios Stark y se puso un traje de batalla que para conveniencia del guión se parecía mucho a una armadura típica de caballero, o la imagen que nosotros tenemos de esto, y se autoproclamó el nuevo caballero radiante y fue uno de los miembros de los 7 soldados de la victoria. Fue un héroe del montón, aunque durante la crisis en las Tierras Infinitas fue importante, ya que él fue uno de los héroes olvidados que lograron contactar con Darkseid para conseguir su ayuda contra el Anti-Monitor. Posterior a eso ha aparecido en algunos cómics como los de los Outsiders y siempre como un personaje de relleno. Bestia de la Libertad era un activista que fue arrestado por oponerse al apartheid. Sin embargo, fue rescatado por el ya mencionado Animal Man y por Bestia Guana, el luchador extraño de Batman el Valiente, para que lo ubiques. El caso del asunto es que Bestia Guana le dio un poco del elixir que le daba sus poderes y también le regaló su casco, convirtiéndose así en la segunda Bestia Guana, y también fue el mentor de la tercera. Guana tuvo una participación en cómics modernos durante la Crisis Infinita, específicamente en el Día de la Venganza, donde fue poseído por Furia, uno de los 7 pecados capitales, y fue uno de los héroes de la iniciativa de Guardianes Globales, siendo el principal héroe de Sudáfrica. Curiosamente, también llegó a ser un enemigo recurrente de Gorilla Grodd, y tuvo participaciones menores durante los Nuevos 52 como personaje de relleno. Este sí creo que todos lo habrán reconocido y sabrán más o menos quién es.
Él era un maleante de baja monta que cuando se enteró que Aquaman estaba formando una nueva versión de la Liga de la Justicia, decidió dejar a los lobos, su pandilla local, y reformar su vida como un miembro de la Liga. En los cómics es un personaje muy de relleno que ayuda con sus habilidades científicas y con su particular poder de crear ondas vibratorias. Sin embargo, en el universo de CW fue monumentalmente importante, siendo el amigo de la silla del Flash de Barry Allen, y sí es en su mayoría un personaje que en ese mundo de live action se dio a conocer bastante. Teodoro Ted Grant, este es uno de los más conocidos, de hecho es el que vi que todos identificaron de momento y estaban comentando. Wildcat es un héroe de la Edad de Oro, un héroe sin poderes, un boxeador profesional que decidió vestirse de furro y salir a patear traseros a la calle. Fue un héroe muy importante y miembro fundador de la primera alineación de la Sociedad de la Justicia. Ha sido mentor de decenas de otros héroes y de deportistas, y a pesar de ser un personaje muy olvidado, tiene una gran cantidad de adaptaciones. Lo vimos en Stargirl, en Smallville, en el CW, lo hemos visto en varias series animadas, siempre como un tipo duro, una influencia para héroes posteriores como Batman y como un fundamento de la época de los héroes en la Edad de Oro. Gunfighter, también llamado Andrew Van Horn, fue un superhéroe que se enfrentó a Deathstroke, de hecho debutó en los años 90. Básicamente es uno de esos héroes extremos, llenos de músculos, armas hasta en las armas y demás que surgieron en aquella época, y formaba parte de un grupo de mercenarios que se enfrentaban a Deathstroke. Y aquí está quizás el más importante, Maxwell Lord. Maxwell Lord se puede decir en muy resumidas cuentas que es una especie de segundo Lex Luthor, un personaje que si bien primero fue un héroe, posteriormente se presentó como un científico maligno con grandes ansias de conquistar el mundo. Of course. Asesinó al Blue Beetle de Ted Kord, fue asesinado por la Mujer Maravilla rompiéndole el cuello, casi logra tomar el control total de la Liga de la Justicia. Llamativamente lo vimos muy mal representado en Mujer Maravilla 1984, y aquí parece ser el fundador y patrocinador de la Justice Gang, dándose a entender que quizás algo similar a la Crisis Infinita vaya a pasar. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, a Gabriel Oscar Lemus, Gonzalo Paredes, al Dr. Rick Chip, a Abracón 80, a Luis Guillermo López, a Scarlett Bunfenrel, a René Saúl Palacios, a Claudio Benjamín Adaros, a René Rivera y a Alex Zúñiga por ser miembros del canal de nivel Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a ir creando contenido como este. Y mientras tanto chicos, díganme a cuántos pudieron ubicar y qué creen que vaya a pasar. Hay muchos héroes de la Crisis Infinita y de la Crisis original. ¿Será un anuncio de lo que se viene? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan mientras tanto en el Salón de la Justicia, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.